Hola María José, ¿qué tal? Hola, Ollán, pues muy bien, aquí deseando hablar contigo un rato. Sí, yo también. Está siendo una ocasión las entrevistas para ver amigos a los que no suelo ver. Pues mira, bien, bien hecho, bien hecho. Bienvenida. Gracias por invitarme. Voy a empezar con lo último que ha pasado un poco con el tema a nivel de redes. El otro día hablabas de alguien, ¿no? Una influencer, me parece, que compartía no una noticia, compartía una experiencia personal que dio generó cierta polémica, ¿no? ¿Qué ocurrió ahí? Bueno, a ver, todo esto que vamos a hablar hoy sobre el alcohol en el embarazo está rodeado de muchas malas creencias, de muchas influencias culturales y hoy en día, pues las redes sociales son un foco de influencia cultural, ¿no? Y el problema es que esta persona se define como médico porque lo es, aunque si vamos a, no la voy a nombrar porque no me parece, no es algo personal ni nada, ¿no? Pero yo creo que cuando uno está en redes y se define como médico, aunque sea muy guapo, muy estiloso y tenga muchas otras cualidades, pues debe recordar que está diciendo que es médico y debe de ser prudente en sus afirmaciones sobre salud. Entonces, lo que sucedió es que esta chica está embarazada, lo cual es fantástico y es una buenísima noticia, y en una ronda de preguntas que le hicieron, pues le preguntaron si se podía beber alcohol en el embarazo, que cómo iba a llevar ella lo del alcohol en el embarazo. Y ahí es donde surgió el problema, porque dijo que su ginecólogo le permitía tomar entre 1 y 2 copas de vino a la semana. Claro, esto no puede ser, no es lo que, porque a lo largo de lo que hablemos hoy, pues se irá viendo que no, esto no es admisible, porque es un problema de salud pública muy grave, la tomar alcohol en el embarazo, que tiene graves repercusiones para el feto, ¿no? El principal problema es que no sabemos qué cantidad de alcohol puede ser dañina o no, porque uno puede pensar, hombre, una copa de vino al día, a la semana, que es lo que le dejo, no al día, a la semana. Pues hombre, eso, bueno, depende de muchos factores del momento del embarazo, especialmente en el primer trimestre es más peligroso, depende de muchas cosas. No sabemos qué cantidad es segura. Es muy probable que la mayoría de mujeres que tomen una copa de vino una vez en su embarazo no tengan ningún problema. Pero como no lo sabemos, como médicos no podemos decir que no pasa nada. No, eso no lo podemos decir, Claro. porque es verdad. ¿Es posible que realmente un profesional diga eso? Claro, yo tengo el hándicap de que nunca está embarazada. Entonces, como experiencia personal no puedo decirlo, ¿verdad? Claro. Pero me consta que quizá ahora no tanto, pero hace un tiempo era más desconocido, ¿no? Este síndrome se empezó a definir a finales de los años 70, 80 y que hace mucho tiempo ya, pero bueno, pues a lo mejor hay personas en ejercicio que consideran otras cosas respecto al alcohol y es posible que alguna persona que no esté bien actualizada o que no tenga en consideración todos los factores diga esto, pero francamente, si alguien lleva ejerciendo tiempo en la medicina y conoce, seguro que tiene algún caso de síndrome alcohólico fetal, mm, no se me ocurre cómo puede hacer esta recomendación. Fíjate que me estoy acordando de algo que preparando la entrevista no lo había recordado, y es que tú sabes que yo estuve diagnosticado de epilepsia, creo que alguna vez te hice alguna consulta. Bueno, ¿Sí? la cosa es que el neurólogo que me llevaba, yo llevaba sin consumir alcohol un año, la primera vez que me visitó. Y bueno, me hizo un diagnóstico y estuve tratándome con una medicación, y al cabo de 4 o 5 años, este neurólogo, que era un hombre ya de cierta edad, me dijo, bueno, yo te veo muy bien respecto a tu alcoholismo, yo creo que ya puedes tomarte una copa de vino al día. Y esto para mí fue un impacto, porque siempre tenemos la sensación de que los médicos en todo momento saben lo que te están recomendando, ¿no? Están actualizados. Pero es cierto que con determinados trastornos, y ahora mismo solo estoy hablando de adicción, nos hemos encontrado los adictos en situaciones en las que el médico en un momento dado ha hecho una recomendación, pues, que no correspondería, ¿no? La medicina, claro, es una relación entre dos personas, ¿no? Una relación profesional en la que una persona tiene más conocimientos y un cierto, entre comillas, poder, tiene una autoritas, no necesariamente una potestas, ¿no?
últimamente estoy filosófica. Esa es la adolescencia. Entonces, claro, como autoritas, pues tienes que estar al día, pero tienes que ser consciente de tu potestas, es lo que tú has Claro, dicho, ¿no? O sea, el médico, cuando vas, confías plenamente en él. Entonces, yo creo que en España el consumo de alcohol está tan extendido que todos, me puedo incluir, lo banalizamos a nivel social, ¿no? Pero lo que no puedes es lo que decía, si tú te presentas en público, en redes sociales o en una consulta como profesional, tú no puedes tratar a tu paciente como si fuera tu colega de copas. O sea, claro. no. Entonces, el médico tiene una responsabilidad social extra en este sentido, ¿no? Y es ahí donde ya no solo es la desactualización, sino que seguramente este señor con toda su buena fe pensó, bueno, hombre, este chico que vive en Pamplona y que pues ahí, fíjate, ¿no? Los Sanfermines, pues no he ido nunca, pero vamos, sospecho que debe ser como, pues dicen que de las fuentes sale vino, o sea, no sé, ¿no? Pues ¿cómo te va a decir que Así no? Es es. como una cosa de exclusión social, ¿no? Sí, Entiendo yo que iba por ahí. sí, No es que lo quiera justificar, pero que a veces sí, y luego también otra cosa que nos pasa mucho a los médicos es que tú dices en consulta una cosa con un sentido, pero claro, a veces el oyente que claro. tiene un background que en ese momento a lo mejor no estás teniendo en cuenta, lo toma de otra manera. Entonces, claro, tú le puedes decir a una persona con una adicción, bueno, ya te puedes tomar todo el alcohol que quieras. Pues, hombre, y una copa al día además, vamos, no sé, parece un poco, no sé. Eso es cierto. Mira, ahora estamos hablando de la relación médico-paciente que no tenía casi pensado entrar por ahí, pero No, no, hagamos lo que quieras. no, no, pero es que es curioso y además me encantaría un día hablar de esto porque la bioética cruza mucho toda esa relación, ¿no? Y estaba pensando el otro día justamente en una experiencia con mi madre, con el dermatólogo que le decía que tenía que tomar el sol y lo que entendía ella y lo que entendía yo, ¿no? Claro, efectivamente, sí, 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 bueno, es una cosa, el mensaje ahí es complicadísimo. sí, sí. Podría contar mil anécdotas sobre malinterpretaciones que además repercuten en tu trabajo, ¿no? Entonces, Claro, claro. Bueno, pues nada, vamos a ir un poco al tema. ¿Qué ocurre con el alcohol? ¿Qué pasa cuando una mujer embarazada bebe alcohol? pues fíjate que es como, voy a ser muy exagerada, porque estamos, no muy exagerada, voy a ser muy divulgativa, es decir, lo voy a poner muy claro para que se entienda bien. El alcohol se absorbe muy rápido. En cuanto llega al estómago, se absorbe el 90% de lo que has ingerido. O sea, vamos, que una vez has bebido, tienes que esperar que tu hígado metabolice todo eso, que va a tardar horas, como mínimo 3, 4, depende de la cantidad de tu peso, de tu edad, ¿no? De tu sexo. Va a tardar 3 o 4 horas en metabolizar eso. Y mientras tanto, el alcohol está en la sangre. Pues bien, cuando estás embarazada, resulta que la sangre, para los efectos del alcohol, la placenta es como unos vasos comunicantes, no filtra el alcohol. Tanto bebes tú, tanto pasa el feto. No es 100% así, pero es 99% así, ¿vale? Es decir, los niveles de alcohol que tenga la madre en sangre los tiene también el niño en sangre. Wow, A todo el mundo se nos ocurre, si pensamos en lo que es un embrión, en sus primeros estadios, ¿verdad? Pues cuando todavía la mujer muchas veces no sabe ni que está embarazada, cuando pues son un cúmulo de células que se llama mórula porque se parece a una mora, o blástula porque tiene dentro un hueco en el que se va a formar el embrión, ¿no? Pues eso es muy vulnerable. Se nos puede ocurrir que cualquier tóxico, sea alcohol o sea otro, que directamente actúe sobre esas células, pues va a producir una alteración en su desarrollo. Y lo mismo si pensamos en estadios más avanzados, porque si pensamos en un feto o en un niño muy prematuro, pues lo primero que se nos viene a la cabeza es delicado, ¿no? Es el primer adjetivo que se nos viene. ¿Por qué? Pues porque todos sus órganos están en formación. Entonces, si la cantidad de sangre, de alcohol en sangre de la madre es equivalente a la del niño, pues imagínate lo que te estoy diciendo, ¿no? Y además, en el caso de que estemos en un estadio muy precoz, como puede ser embrionario, pues puede incluso producirse un aborto, dependiendo de la cantidad de alcohol ingerido, pues sencillamente es tan tóxica que la célula muere, no puede sobrevivir a ese ataque y muere, ¿no? Como a lo mejor hay 7 células, 8, 10, 12, ¿no? Pues se muere. ¿Qué vamos a hacer?
cuando va avanzando, y ya hablamos de un feto en el que podemos identificar órganos, eso sucede más o menos a partir de la 8ª semana, todos los órganos ya están rudimentariamente formados. Es decir, o estás buscando el embarazo, o muchas mujeres a veces en la 2ª semana de gestación, en la 8ª semana de gestación, en el 2.º mes de gestación, no saben todavía que están embarazadas. Pueden sospecharlo, pero no siempre lo saben, ¿no? Si sigues viviendo ahí, pues el feto no tiene un hígado preparado para metabolizar como el de un adulto. Y se calcula que su capacidad de eliminar el alcohol, que es para lo que sirve el hígado, para eliminar sustancias que no son nutrientes y queremos quitar de nuestro organismo, es 10 veces menor que la de un adulto. O sea, vamos a volver al contexto. Mujer embarazada, bebe alcohol, el alcohol pasa cual vaso comunicante al feto, el feto no puede usar sus enzimas para metabolizar ese alcohol, con lo cual son las enzimas de la madre, antes de pasar a la placenta, las que van a metabolizar ese alcohol, y va a tardar entre 3 o 4 horas en metabolizarlo, y no siempre por completo, dependiendo. No es lo mismo beberse un vaso de whisky que un chupito de cerveza pequeño, no es lo mismo, Claro. ¿no? La cantidad de alcohol que tiene. Entonces eso también va a estar en función del tiempo que va a tardar. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, además, resulta que las membranas, el líquido amniótico que rodea el feto, actúa como un reservorio de alcohol. Es como si le echas alcohol a un barril de agua. Sí, Y eso es más difícil todavía de limpiar, con lo cual estamos ahí aumentando el tiempo de exposición del feto al alcohol. alcohol. Ahí sí que es feto porque el embrión no tiene membranas, no tiene líquido amniótico todavía, ¿no? Vale, entonces, fíjate, lo que te estoy diciendo, o sea, a mí me parece que es una cosa como muy Sí, seria, ¿no? sí. Y además es que no solo es eso, sino que esos metabolitos del alcohol alteran la síntesis, alteran el crecimiento de las células, es decir, cuántas células va a tener cada órgano, también el sistema nervioso central, también el cerebro, alteran cómo van a crecer esas células en tamaño, cómo se van a ir diferenciando, porque sabemos que un tejido, ¿verdad? Por ejemplo, el sistema nervioso central tiene muchos tipos distintos de neuronas. Pues bien, el tóxico, en este caso el alcohol, actúa sobre esa diferenciación y la hace peor. Tenemos menos neuronas de peor calidad, de peor variedad, y encima también interfiere en otra cosa muy importante durante las primeras etapas del desarrollo embrionario, que es el desplazamiento de las neuronas al lugar definitivo, la migración La neuronal, migración. ¿no? Donde le corresponde estar. Con lo cual, menos neuronas, menos diferenciadas, de peor calidad, en sitios que no corresponde. Tenemos un cerebro de menor tamaño, que además tiene una estructura microscópica que no podemos ver en una resonancia, por ejemplo, alterada. Se nos ocurre que este cerebro no va a tener un funcionamiento igual al de una persona que no haya tenido esta agresión, porque es una agresión, durante el embarazo, ¿no? Pero es que no solamente eso, sino que además las mujeres cuando toman alcohol, pues también se ve interferido otras cosas. La cantidad de hidratos de carbono, la cantidad de proteínas, la cantidad de grasas, la cantidad de minerales que van a pasar al feto son menores. Porque el alcohol no solamente es un tóxico directo, sino que de forma indirecta afecta el metabolismo en otras formas, ¿no? Y entonces también va a tener menos nutrientes, con lo Claro. cual va a crecer menos el feto. El niño va a tener un crecimiento retardado. Y no solo eso, sino que además también sabemos que actúa sobre lo que se llama el eje hipotálamo hipofisario adrenal, ¿vale? Es decir, todo el eje hormonal del cuerpo también se va a ver afectado. Y esto va a dar lugar a que en situaciones posteriores, cuando el niño ya ha nacido e incluso en la adolescencia, ese eje hipotálamo hipofisario va a estar alterado y va a tener mayores situaciones de estrés, de alteraciones de ansiedad, situaciones anímicamente que pueden llevar a psicopatía incluso. Madre mía. Y por si esto no fuera poco, también se altera la producción de glóbulos rojos. O sea, hemos visto que cuando nace un niño de una madre que ha estado tomando esto y tú ha estado tomando alcohol y tú le haces, miras como a los ciclistas, ¿no? ¿Cuánta eritropoyetina tiene en sangre? Resulta que tiene mucha.
porque como ha habido, el alcohol debe de causar una hipoxia, una falta de oxígeno en todo el feto se defiende generando más glóbulos rojos. Claro. Es una situación terrible para el cerebro en desarrollo, en estadios tan tempranos del desarrollo. Estamos hablando de la cantidad de tejido, de la calidad del tejido, de la funcionalidad de este tejido, y no solo eso, sino de cómo se oxigena el tejido y el resto del cuerpo. Es impresionante, es puro veneno. Es que Puro veneno, puro sí. veneno. No puedo evitar pensar lo que antes comentabas, ¿no? Cómo hemos llegado a un nivel de banalización tan grande del alcohol que una sustancia como es esa, que está de una forma tan normalizada, que incluso las mujeres embarazadas de repente se toman una copita porque teóricamente no pasa nada, y cómo uno descubre, o escuchándote, todo lo que genera, todo lo que provoca el alcohol. La mujer embarazada no está enferma, claro que no, pero debe estar sana. Eso a Claro, veces lo olvidamos. No estoy enferma, ¿no? Claro que no. Estar embarazada no es una enfermedad, por supuesto, pero sí que requiere un extra de salud por ti y por lo que viene, ¿no? claro, Entonces, claro. eh, no sé por qué no somos tan conscientes. Yo creo que porque se explica poco y mal. Mm, Muchas veces en las consultas se dan por hechas cosas, conocimientos que la persona no tiene. claro. Has explicado muy bien todo lo que va ocurriendo en el feto o en el embrión. ¿Y qué pasa cuando este bebé nace o se va desarrollando? ¿Cuáles son las manifestaciones? Bueno, nos gusta más, últimamente en medicina esto nos pasa mucho, ¿no? Especialmente en medicina neurológica, nos gusta más hablar de espectro que de síndrome alcohólico fetal, ¿no? Dijéramos que hablamos de los trastornos del espectro alcohólico fetal. Entonces, ¿por qué? Pues porque, claro, no todas las cantidades de alcohol ni todas las susceptibilidades de cada mujer, porque hay mujeres, bueno, ¿cómo se llama aquella película tan divertida de los 80? Citas ciegas, ¿no? Que Sí, salía Kim Basinger, ¿no? Que sí, olía el alcohol y se ponía fatal. Pues sí, bueno, la película que es muy divertida, pero dentro de eso es real, o sea, es una exageración de situaciones reales. Hay personas que con 2 gotitas de alcohol están así, con lo cual imaginemos que esa persona está embarazada. Eso, el efecto que le hace a esa persona le hace también a su feto, ¿no? A su futuro hijo. Entonces, hay muchas variables, por eso decimos que lo mejor es alcohol cero. Pero una vez nace, pues hay una serie un espectro, ¿no? Que iría desde lo que llamamos síndrome alcohólico fetal, digamos, real, completo, en el que lo que hay son unas anomalías faciales características, ¿no? Un tamaño menor de la cabeza, lógico por lo que he explicado antes sobre el cerebro, que no crece tanto, luego la cabeza no es tan grande porque no necesita albergar un cerebro de tamaño normal, sino que con uno más pequeño pues no necesita tanto hueso, ¿no? Cabeza más pequeña, cara, la parte media de la cara suele ser más estrecha. Normalmente tenemos la parte media de la cara, las personas las tenemos más, es la parte más ancha, ¿no? Si cogemos, en el síndrome alcohólico fetal esto está estrechado, las hendiduras palpebrales también son más pequeñas, el globo ocular es de tamaño normal, pero se ve menos blanco del ojo porque la hendidura palpebral es más estrechita, la raíz nasal está hundida, el filtrum, que es esto de aquí, que a ti se te marca muy bien y a mí también, ¿no? Está borrado, prácticamente no está. El labio superior es muy fino. Eh, todas estas series de características nos hacen pensar que ese niño físicamente, puede haber otras causas de esas alteraciones. ¿eh? La presencia de estos rasgos no siempre es sinónimo sine qua non de que haya un alcohólico fetal, pero es como muy característico, ¿no? Y entonces eso es una de las características del síndrome completo. Otra característica, por lo que he explicado, de la falta de crecimiento intraútero, pues se ve toda la vida. Toda la vida están alterados los ejes hormonales y el crecimiento hormonal está alterado siempre. Hay un retraso continuo que no se recupera en tamaño, en peso, en talla, no se recupera. Y por último, como hemos dicho también, que las neuronas estaban alteradas, había menos calidad, bueno, todo eso lo que he dicho, ¿no? Menos calidad, menos neuronas, menos diferenciación y peor funcionalidad, pues hay consecuencias en cuanto a los aprendizajes que dependen del sistema nervioso central, que son todos, el motor, el cognitivo y el conductual, ¿vale? Esas tres cosas definen el síndrome. Características faciales típicas, un retraso en el crecimiento físico, ¿no? De antropología de la persona, la talla, el peso,
y alteraciones en las manifestaciones neurológicas y psicológicas. Y en el otro extremo estarían personas que, en este espectro que hablamos, personas que sin tener un físico, dijéramos, identificable, sí tienen un perfil neuropsicológico que cada vez se estudia más y se conoce mejor, que se correspondería con el síndrome alcohólico fetal, ¿no? En grado más leve. Y pues hay problemas de conducta, problemas de cognición que son identificables y que si tú a eso puedes asociar que ha habido un consumo de alcohol durante el embarazo, pues puedes hacer ese diagnóstico. Voy pensando en nuestro pasado, en las generaciones anteriores a las nuestras, nuestros padres, que no había tanto conocimiento, que sí que se bebía alcohol en el embarazo. No creo que mucho, pero se bebía. ¿Y crees que debe haber un porcentaje de la población que no está diagnosticada, pero que vive con estas dificultades? Entonces, ¿y ahora? Sí, creo que sí, porque los porcentajes que se manejan son muy altos. Sí, sí, yo creo que sí. Claro, te estaba diciendo antes, ahora no recuerdo exactamente la fecha, discúlpame, pero más o menos el síndrome se empezó a definir a finales de los años 70, a principios de los 80. Es decir, que yo he nacido antes de que Claro. me voy a confesar mi edad, he nacido, bueno, no pasaría nada, he nacido mucho antes de esa época, ¿no? Sí, Entonces, mi madre me dice que ella no bebió nada, pero que nunca le dijeron, pero sí fumó, por ejemplo, ¿no? Mi madre claro. fumaba muy poco, pero fumaba. Y yo voy a confesar que fui un bajo peso al nacer, pues Sí. probablemente en relación, mi madre no bebía, entonces pues no bebía, pues como no bebía no le resultaba pues nada, pero sí que fumaba y probablemente haya una cierta relación, no digo pobre mi madre, ¿no? ¿Ves qué Sí, guapa y qué bien estoy ahora? Pero algo sí. sí que podría ser premio Nobel a lo mejor si no hubiera fumado. Si no nos consolamos es porque no queremos. Siempre hay que buscar un culpable de algo. Eso es, eso es. Y qué mejor que los Disculpa padres, la tontería. Quiero ser pobres. trascendente, pero no aburrida. Entonces, Sí, sí, sí. y eso sigue pasando con el alcohol y sigue pasando con el tabaco. Y como bien sabes, puesto que este canal está dedicado a las adicciones, cuando hay una hay muchas. Es Sí. muy difícil que solo haya una adicción aislada. Puede suceder, claro que seguro, y sucede, pero dijéramos que no es lo habitual, ¿no? Has hablado de que la seguridad es el consumo cero. ¿El consumo cero realmente implica que, por ejemplo, no puedas comer alimentos cocinados con alcohol? Esto lo explica muy bien nuestro amigo Julio Basulto. No soy cocinera y no soy nutricionista, con lo cual son dos datos que tengo que buscar en personas que saben más, ¿no? Y hace poco, pues Julio explicó muy bien esto y nos decía Julio que el cocinar con alcohol nunca elimina el alcohol porque lo calientes, sino que como mucho reduces la cantidad de alcohol y que depende de qué alcohol estés usando. Claro, no es lo mismo echarle cerveza al pollo que un chorro whisky, por lo que decíamos antes, ¿no? La graduación, pues la cerveza a lo mejor tiene 4,7 en España, 5,5 más o menos, ¿no? Suele ir entre estas graduaciones, y el whisky no baja de los 40, sino ya no es whisky, es otra Claro, cosa, ¿no? Entonces, por un lado sería la cantidad de alcohol que tiene el guiso, y por otro lado sería el tiempo de cocción. Cuanto más tiempo estás, esto es física química pura, cuanto más tiempo estás calentando el alcohol, más se evapora. Pero ¿qué pasa? Que para que se evapore mucho, 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 a lo mejor tienes que estar 3 o 4 horas en un caldo, ¿no? O en un horno, no sé muy bien si estoy diciendo una tontería, si puede estar haciendo un caldo con whisky 4 horas, pero bueno, quiero decir que para que se elimine el alcohol de ese alimento, tiene que estar en cocción o en calor al menos 4 horas y no se elimina, quedan residuos, ¿no? Y por ejemplo, el flambeado, pues eso es como si no le haces nada. Según quiero recordar, era hasta el 85% del alcohol inicial se mantiene en el flambeado. O sea que lo de que el fuego elimina el alcohol, vamos a dejarlo. No, no. Y lo mismo, claro, y lo mismo pasa con las 00. No, pues bueno, pues que se toman las 00. Las sin alcohol hasta el 1% y las 00 hasta el 0,9. ¿Vale? Que dices, eso, pero claro, estamos diciendo que no sabemos en el feto lo que pasará, porque no es lo claro. mismo el 1% para ti que para el feto, que estamos diciendo que metaboliza 10 veces menos ese 1%.
Sí, mira, yo tuve una intentona de dejar el alcohol unos años antes de ingresar y dije, voy a tomar cerveza cero, cero alcohol, sin alcohol. Me bebía al día 14 o 20 cervezas sin alcohol y me colocaba. Entonces empecé a entender que algo llevaba, porque o tenía yo una capacidad de Claro, sugestión pues tremenda. imagínate, claro, eh, pues como te podías, independientemente de 14 cervezas, pero no te saturaba el sabor, quiero decir, ya no es un tema de, no me no es, saturaba nada, no. joder, qué fuerte, qué bueno. Oye, cuando una mujer está amamantando a su hijo y consume alcohol, Pues es que pasa muy parecido, porque parecido. también el alcohol pasa, ¿sabes? Fíjate, aquí hay una cosa que ¿no? Incluso ha habido épocas que se ha dicho, no, no, bebe cerveza, cerveza, ¿eh? Que hace más leche. Esto es, esto lo decían las abuelas, tú preguntas, las abuelas de la guerra lo decían. ¿Qué pasa? Porque yo no sé de dónde viene esto. Ahora voy a hacer una hipótesis cultural que se me ocurre, ¿no? La cerveza, que se ve que la inventaron los egipcios, por lo visto, no estoy muy segura de eso, pero es decir, que tiene milenios de antigüedad, se puso muy de moda en la Europa del Norte, en la Edad Media. ¿Por qué? Porque en la Europa toda éramos unos guarros, pero en el norte más. Entonces el agua era asquerosa, no era potable, no hay más que ver algún cuadro de la Edad Media, de Bruegel o de algún otro holandés, las costumbres, o sea, están todos haciendo pis y caca en el río, es que sale del cuadro, o sea, no debe ser algo que se invente, ¿no? Entonces aquello debe ser un asco que te mueres, y no hablemos de la peste de Londres del siglo XVIII y XIX porque te puedes... Bueno, es igual, que me desvío. La cuestión, que son cochinos, eran cochinos, porque no sabían lo que era una bacteria. ¿Bacteria? ¿Qué es bacteria? ¿No? Claro. La descubrió Pasteur en el siglo XIX, pues no sabe lo que es una bacteria. Entonces, ¿qué pasa? Porque había que beber y la leche le pasaba igual. Tenía brucelosis, tenía todo lo que tú quieras la leche, era otro asco. Bueno, había que hervirla, pero claro, todo eso era muy caro. ¿Y qué era muy barato? Fermentar cerveza. Era súper mega barato. Y encima estaba rica y encima te ponías contento. Pues sustituían la cerveza por agua y leche. Incluso los niños bebían cerveza. Y hasta hace muy poco, cuando yo era pequeña, yo he oído amigos míos decir que sus abuelos les decían, come pan con vino, que hace sangre, aquí en Cataluña, que fa sang, el vi fa sang, ¿no? Decían, el vino hace sangre, dice, pero ¿cómo va a hacer sangre el vino? O sea, sangre de otro tipo. Es verdad que tiene mucho hierro y es verdad que en situaciones carenciales y de desconocimiento y de ignorancia, pues tiene hierro, pues si estás anémico, pues vale, pero en fin, Sí, que a día de hoy hay otras no alternativas. compensa, no Sí. compensa, ¿no? Total, que yo creo que viene de ahí. Entonces, pues claro, las mujeres embarazadas tomaban cerveza para tener más leche. Pero es que resulta que eso es mentira, que hoy en día sabemos que si tomas cerveza disminuye la producción de leche. Y el niño toma un 20% menos de leche de la que debería tomar porque estás bebiendo cerveza. Y aparte de que efectivamente, pues lo que he explicado antes sigue pasando, pasa la barrera, pasa la leche, tiene cerveza. Entonces dices, ay, es que yo tengo una fiesta, me apetece muchísimo. Bueno, y claro, y pues eso que decíamos antes, ¿no? Es que el niño tiene 2 años y aún toma pecho, ¿y qué Sí. hago? Y yo quiero que irme a la fiesta y tomarme una cerveza. Bueno, pues no le des pecho, dependiendo de lo que bebas, veamos cuánto tiempo tarda en metabolizarse y cuando pasen unas horas, pues vuelve a darle pecho. Estoy diciendo, ¿ves cómo caigo en la trampa de la normalización del consumo de alcohol? Yo también caigo en la trampa. Lo mejor es no. Estás embarazada, estás amamantando, pues no tomes nada, ni fumas, ni bebes, ni nada más. Sí, con el alcohol nos pasa siempre el hecho de decir, de buscar el plan B, la alternativa, ¿no? O sea, a un diabético nunca le dirías, vamos a buscar la manera de que te puedas comer una tarta de chocolate de vez en cuando, vamos a calcular cómo, ¿no? Bueno, no lo sé, estoy hablando por hablar, a lo mejor No, sí hombre, que una se tarta de hace. chocolate no, a lo mejor Mm, una porción pequeña sí, pero una tarta de chocolate. Y de todas maneras, depende, es que todo depende de la persona. ya, ya. Pero sí, sí, me pongo yo misma de ejemplo, que quizá te sirva y sirva a la audiencia, ¿no? Un poco sin querer yo tampoco flagelarme, pero esta banalización del asunto, bueno, pues si vas a beber porque es tu cumpleaños, no sé qué, pues chica, la verdad, pues, no sé, ponlo en una balanza, ¿no? Claro. No sé. Nos cuesta como sociedad renunciar al alcohol. Al final, el alcohol no deja de ser una sustancia
que favorece, y ahora espero que me entiendan, las relaciones sociales, luego las perjudica, pero que nos regula, que la gente se relaja, ¿no? Y entonces lo utilizamos más como un medicamento casi, por llamarlo de alguna manera, que no como una bebida, ¿no? Pues Eh, sí. Y lo sí, asociamos siempre al ocio, a la diversión, al romanticismo, exacto, pareja, exacto. un vinito con mi pareja, vamos a hacer Sí. una cena romántica, siempre tiene que haber vino en la cena romántica. Sí, sí. Y los que hemos dejado de beber por a causa de una adicción, o no sé si por otras causas les ha pasado lo mismo, hemos sufrido mucho ese momento en el que el alcohol forma parte de un rito, de un ritual en muchas situaciones, como en las celebraciones, como en una escena romántica, como en momentos en los que te relaja un poco y puedes dar el primer paso de besarle a alguien que te gusta, por ejemplo, ¿no? Muchas situaciones que los alcohólicos rehabilitados hemos tenido que reaprender y nos hemos dado cuenta hasta qué punto el alcohol formaba parte de nuestra vida, pero a veces como un mediador para que nos facilitara para hacer algo, ¿no? Y yo creo que eso ocurre a nivel social, no hace falta ser alcohólico para utilizar el alcohol para eso, ¿no? Por supuesto que no, yo hablo mucho mejor inglés cuando me bebo una cerveza. Claro, porque te desinhibes, ¿no? Y bueno, Claro, y claro, sí, sí. pero que si me bebo una vez, me bebo tres, no hablo bien ni castellano. Claro, pero a ti te parece que lo hablas divino, seguro. Bueno, no es que me pase muy a menudo, pero alguna experiencia tengo. Mentiría si dijera que no he bebido tres cervezas nunca. Eso no creo que exista en Sí, España nadie que pueda sí. decir. Oye, y hablando un poco del alcoholismo, porque hablamos, ahora mismo hemos estado hablando de las mujeres pues que tienen elección, ¿no? Digamos, de beber o no beber. Pero cuando una mujer no tiene elección porque ya ha sufrido, ha desarrollado una adicción, ¿cómo abordáis los médicos una situación como esta? Bueno, igual tú no tratas a las madres, pero tus colegas detectan a una mujer alcohólica o no? Sí, sí, se puede detectar. No es algo que sea, claro, eh, ¿cómo detectas que alguien ha consumido alcohol cuando hace horas que lo ha consumido? Mm, No puedes detectar, ¿no? Tendrías que hacer un análisis, bueno, como en otras drogas o en otros tóxicos, puedes hacer un análisis de cabello, de uñas, que no está en la clínica habitual hacer esto. Esto se claro. hace, pues bueno, en temas de adicción supongo que sí, porque Mm, necesitas controlar si la persona te está diciendo la verdad o no, por su bien, no porque seas la policía, pero si vas a un mm, programa de deshabituación, pues querrán saber que no estás mintiendo. Entonces, seguramente se hacen este tipo de análisis, ¿no? Y en el recién nacido se puede hacer en el meconio, que es la primera caca negra así tipo petróleo que tiene el recién nacido y que es muy significativa de cómo ha sido su metabolismo inmediato. Ahí se puede buscar tóxicos de todo tipo, ¿no? Y en el pelo y en las uñas del recién nacido también. Pero claro, eso no es lo más habitual. Entonces, te tienes que basar en lo que te dice la persona. Y las personas tendemos a decir mentiras porque da muy mala imagen mm. decir que te has bebido. Yo antes no he dicho que tal y cual. Bueno, hombre, no creo que pierda ninguna credibilidad ni que me convierta en nada malo decir que alguna vez me he bebido tres cervezas y no estaba yo muy bien. Eso es normal, ¿no? Mm. Bueno, normal. Lo que es normal es que si te bebes tres cervezas, pues no estás muy bien y ya está. Eso pasa, ¿no? Entonces tendemos todos a quitarnos culpa, a decir, no, yo no, yo no, yo no, yo no, no. Y claro, ante el médico, que parece que muchas veces, según qué médicos y según cómo, parece que te está juzgando, ¿no? Incluso me pasa a mí, anecdóticamente lo digo en la consulta, te vienes diciendo, te prometo doctora que en casa esto sí que lo hace. Vas a una valoración de neurodesarrollo y el niño en ese momento pues no quiere hacer eso que la madre dice, dile hola a la doctora y el niño en ese momento pues no quiere decir hola. Entonces lo viven un poco como un examen de carne de conducir. No, no, que en casa me salía, de verdad, que yo me lo sé. Que no es eso, ¿no? Entonces hay que tener un poco de sensibilidad ahí en el tema. La verdad que no es un tema que yo domine porque no es algo que yo haga, pero sí que sé que los compañeros de ginecología y obstetricia sí que hacen un seguimiento muy serio de este tema. Sí que los que son serios, que mis compañeros lo son, en mi hospital sí se hace un seguimiento de este tema. Es una pena que los pacientes, las personas, no podamos, a causa de los estigmas o de los juicios ajenos, no podamos mostrarnos verdaderamente vulnerables frente al médico y decir, pues me pasa esto, ¿no? Por ejemplo, una mujer, estoy embarazada, pensé que iba a poder dejar las cervezas que me bebo o los vinos o el whisky del final del día y no estoy pudiendo. Y no estoy pudiendo y no quiero beber estando embarazada. Primero hay una cosa que adolece el sistema, bueno, nos vamos a desviar mucho del tema, solo un breve apunte. Sí.
hay una cosa de la que adolece todo el Sistema Nacional de Salud, no me importa la comunidad autónoma, y es el tiempo que se le puede dedicar al paciente. Eso es una vergüenza nacional. O sea, ya sé que en otros países es parecido, pero eso es una excusa barata. A mí que me importa lo que hagan en otros países, yo vivo en este, entonces quiero que las cosas estén bien hechas. Si tú no das tiempo, si tú tienes una presión fuera de 20 señoras más embarazadas, si tienes... Hay muchas cosas que sin querer no puedes abordar. Y entonces es muy difícil generar un ambiente de consulta que permita esa... Es muy difícil y lleva muchos años de práctica dar confianza desde el minuto cero. Eso es muy difícil y bueno, esto es lo que pasa, ¿no? Entonces es muy Claro. complicado. Y luego hay otro tema, Ollán, que me gustaría comentarte, que Sí. habíamos comentado en alguna ocasión, y es la pareja de la mujer embarazada. Y esto Ah, es muy relevante, es muy relevante. No solo por el tema de adicción, que tú sabrás mucho mejor que yo y habrá otros invitados que traigas a tu podcast que sepan mejor que yo de tema de adicción, ¿no? Ya no solamente es en el acompañamiento, volviendo al cine, ¿no? Días de vino y rosas, ¿no? Ese Jack Lemmon enamorado de Lee Remick que es como la virginidad, la pureza, la tal, y él que es un alcohólico terrible, cómo la arrastra, cómo niega ella la adicción. Bueno, es una película sí, durísima, es durísima. que me parece Es buenísima. extraordinaria, bueno, como Sí, casi todas las de Blake Edwards, ¿no? Me parece sí. una película extraordinaria. La música es fantástica, ya, bueno, es igual. Que me gusta mucho esa época del cine, ¿no? Sí. Pero, y un poco ahí como, ¿no? Como inicialmente, pues es eso, el romance, lo que decíamos antes, ¿no? El vino, el romance, la pareja, cómo acaba eso siendo una destrucción total de tres personas, porque esa pareja tiene un hijo, ¿no? Y no solo es ese momento, dijéramos, emocional de acompañamiento, de evitar la adicción en la pareja, sino que es que también el hombre tiene una responsabilidad en la concepción de ese embrión, porque el alcohol también afecta a la producción del espermatozoide y altera no tanto la secuencia de ADN como la forma en la que se expresa el ADN, lo que llamamos Ah, genética, ¿vale? Entonces, se ha visto, hay varios estudios que demuestran esto, que los hombres que consumen alcohol antes de la concepción, después, claro, es más por la razón que acabo de decir de acompañamiento a la pareja, ¿no? Pero antes hay un mayor riesgo también, aunque la madre no consuma, de malformaciones fetales. Labio leporino, es decir, un labio hendido, problemas cardíacos, problemas digestivos, problemas del sistema nervioso central. Hay una así. mayor probabilidad de que esto suceda. Fíjate, esto sí que se habla muy poco. Claro, y entonces no, por eso te lo he querido sacar, porque creo que es muy importante. Parece como si todo fuera cosa de la mujer, que Sí, lo es en gran medida, es la gran protagonista aquí, ¿no? Pero es que esto es muy importante también. Entonces, ¿qué se considera consumir alcohol? Pues consumir alcohol se considera lo mismo, consumir alcohol. ¿Cuánto? No lo sé. claro. ¿Qué tenemos que hacer si somos un varón que quiere ser padre y quiere tener un hijo sano? Pues tiene que estar al menos 6 meses sin consumir alcohol previo al embarazo. Me imagino que eso incluye otras drogas como el cannabis o Por no. supuesto. El problema de las drogas es que actúan sobre el ADN. No solamente pueden alterar en grandes cantidades y de forma cuando son muy tóxicas, no solamente pueden alterar la propia secuencia del ADN, sino que lo que alteran sobre todo, como bien sabes por tu formación como biólogo, alteran la forma en la que ese ADN luego se va a expresar, porque alteran los sulfuros que tienen las cadenas de ADN, alteran una serie de conexiones que la cadena tiene que tener que no forman parte de la secuencia del ADN, pero sí de cómo se pliega, de cómo reacciona con otras, y entonces eso da lugar a alteraciones. Por eso muchas veces da para 5 temas más. Por Sí, eso también la genética no lo es todo. No claro, la genética que conocemos no lo es todo. Por eso, no, tiene una enfermedad genética seguro, pero no la encuentro. ¿Por qué? Porque hay algo más ahí que son 1000 puertas por abrir, ¿no? claro. Y esto es muy importante que se sepa Sí, porque efectivamente no solo es el alcohol, son fármacos, son vacunas, no que no te la pongas, que la tengas, porque te puedes infectar, ¿vale? Por ejemplo, las paperas, todo el mundo sabe que dan esterilidad masculina. Pues, pues es tonto, con claro. tu vacuna si no la tienes, Vacúnate, claro. ponla a tus hijos, ¿no? Un montón de papilomavirus, muchísimas cosas, muchísimas, muchísimas
no solamente el alcohol y los tóxicos, sino fármacos, pues sí, lo mismo, si eres epiléptico, también habría que valorar todo eso. Y hay un grupo de estudios muy importante en el Instituto de Carlos III, que está liderado por un grupo de pediatras, que precisamente hablan de las malformaciones fetales e inciden mucho en esto. El próximo día 5 de marzo será el día Mundial de las Malformaciones Fetales. Mira, me gusta traértelo aquí, fuera de Sí. guión totalmente, pero, pero dentro de guión, porque estamos hablando de adicciones y consecuencias futuras para tu familia, ¿no? Claro, claro. Para ti y para tu familia. Hablamos de las manifestaciones físicas o cognitivas del bebé, del futuro niño y futuro adulto, pero ¿se ven situaciones o se ven fenómenos de adicción en estos niños que han estado sometidos al alcohol? Bueno, claro, Es difícil, ¿no? Distinguirlo. efectivamente, es imposible saber qué es cultural y qué es hereditario. Probablemente la adicción tenga un componente hereditario, como acabo de explicar, no se puede explicar, mira, tienes este gen, luego tienes riesgo de adicción. No, esto que yo sepa, hasta donde yo sé que No. no es mi campo, no existe, ¿no? No existe este conocimiento, pero está claro que hay una asociación familiar, hay una más facilidad que en una familia con adicción, pues haya más personas con adicción. ¿Hasta qué punto eso es hereditario o es cultural? Pues no lo sé, porque como volvemos al discurso que hemos tenido antes, ¿no? Sobre la banalización del alcohol, pues si tú banalizas el alcohol, pues cuando tu hijo cumple 16, 17, ay, chico, vamos a tomarnos venga, hoy una copita de champán, ¿no? Volviendo al cine, hay una maravillosa película, Sonrisas y Lágrimas, en las que en la escena final, cuando van a huir, voy a hacer un spoiler horrible, cuando van a huir de los nazis en el festival de música, no es una fiesta que tienen en su casa, la chica más mayor, que tendrá unos 15 años, dice, ¿me puedo quedar y tomar mi primer champán? Y entonces el padre dice, no, pero como si lo normal en la fiesta, ¿no? Ya Sí, tengo 15 años, ya puedo ir de fiesta, pues me quedo y me tomo mi primer champán, qué guay. ¿No? O sea, sí, a ese punto está todo ahí, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, no sé hasta qué punto habrá un componente hereditario, que lo habrá, pues porque habrá personas que por su metabolismo toleren mejor o peor el alcohol, eso también influirá, eso seguro, eso lo sabemos, hay lo que se llama metiladores lentos y metiladores rápidos, eso seguro, pero luego, ¿qué componente cultural hay ahí, no? Pues mucho. Sin embargo, fíjate, antes has comentado que en la parte, digamos, en la alteración cognitiva que se produce en un bebé que ha estado sometido al alcohol, una de las manifestaciones es quizá la dificultad para controlar los impulsos o incluso aprender de los errores. Eh, en el síndrome alcohólico fetal completo, las deficiencias neuropsicológicas, o sea, psicológicas son tan evidentes que suele ser grave. El pronóstico cognitivo suele ser grave. Personas que tienen, en general, podemos decir que el perfil es de facilidad para hacer cosas sencillas, pero dificultad para hacer cosas complejas. ¿Qué quiero decir con eso? Pues una cosa sencilla es caminar, que es una acción motora, que tiene que tener otros componentes. No me voy a enrollar. Caminar es una acción sencilla que puede incluso automatizarse. Y de aprender a caminar y de aprender a mover tu cuerpo y controlar tu postura, haces otras cosas más complejas como conducir. Conducir requiere los mismos músculos, los mismos movimientos que caminar, con otra coordinación y con otra secuenciación. Pues por simplificar, podemos decir que para una persona con síndrome alcohólico fetal, caminar no le va a resultar difícil, acciones simples, comprender una conversación sobre el tiempo no le va a resultar difícil, pero conducir, y no estoy hablando, estoy poniendo un ejemplo, no estoy hablando estrictamente de conducir, pero conducir le va a resultar muy difícil porque tienes que tener mucha coordinación, buena capacidad atentiva, toma de decisiones rápida. Esto te va a resultar difícil. Y lo mismo para otras tareas cognitivas, hablar y tener una conversación social puede resultar fácil, pues de cóctel, ¿no? Conversación de cóctel que se llama, pero sí, siento traer la palabra, pero se llama así, cocktail party conversation, ¿no? La conversación banal, social, precisamente por lo banal de la conversación, ¿no? No sé, ¿qué hablas en esas fiestas? Pues hablas del fútbol, de lo que ha dicho, del cotilleo del Instagram y de poco más, Sí. si te pones a hablar de política, religión o creencias personales, la gente huye de ti porque se monta un Cristo. Pues ahí no se puede tener ese tipo de conversaciones porque se pierden.
Se Vale, pierden en su argumento, ¿no? Entonces, sería una forma un poco así burda de explicarlo. Es decir, tareas fáciles las van a completar bien, pero tareas más complejas no. vale. Y tiene grandes repercusiones en el aprendizaje, claro que sí. En el aprendizaje, en la conducta. La conducta suele ser tremendamente inquieta, con muchísimo componente de ansiedad, por lo que estaba diciendo al principio de todo, ¿no? Que desde el feto ya sabemos que se afecta el eje hipotálamo pituitario hipofisario suprarrenal. Entonces, Estamos hablando de un cuadro más severo de lo que yo estoy diciendo, ¿no? Cuando yo hablo de falta de control de impulsos, estamos hablando de otra cosa. claro, pero como hemos dicho que puede haber una graduación en Graduación. esta sintomatología, yo he puesto el caso más extremo, Vale. pero bueno, hay casos, bueno, yo visito niños con todo tipo de complejidades en relación al síndrome alcohólico fetal, ¿no? Tú tienes muchos pacientes que están dentro del espectro? Bueno, primero que sería sesgado porque yo me dedico a los trastornos de neurodesarrollo y no lo hemos mencionado, pero lo digo ahora, los tóxicos en el embarazo y el alcohol es el más habitual, son la principal causa de deterioro cognitivo en el niño, ¿no? Entonces, yo estaría sesgada. Veo muchos, veo demasiados, no querría Claro. ver ninguno. Veo niños, tengo una cierta experiencia, yo trabajo en un sitio pequeño, mi consulta no es muy grande, lo cual me permite tener una buena calidad de atención en detrimento de mucha cantidad, ¿no? Entonces, pues no veo muchos, pero los que veo los veo con cariño. Y lo que sí me doy cuenta es de esto, ¿no? Todos ellos tienen dificultades en la atención, todos ellos. Y no es un TDAH exactamente. El perfil cada vez que se estudia mejor y se sabe que el perfil neuropsicológico, es decir, las características del proceso mental de la persona con TDAH por otras causas es distinta a la de la persona con síndrome alcohólico fetal. Aquí es mucho peor la impulsividad, es mucho más difícil el análisis profundo de las situaciones porque hay un defecto cognitivo también, aunque sea leve, ¿no? Y entonces esto hace más complejo el perfil de la persona. La aproximación terapéutica también cambia. Cambia y no tanto, ¿no? Porque al final las armas terapéuticas son las mismas para todos estos tipos de trastornos, que son mejorar la cognición con apoyos pedagógicos. Al final la cognición, mucha de esa cognición no solo es la cognición natural, sino que es la aprendida en la escuela, ¿no? Entonces necesitas un método pedagógico específico para estas personas, necesitas un apoyo psicológico, porque suele haber gran ansiedad y problemas pues de adicción, ya no porque haya habido una adicción, sino porque tu propia ansiedad y tu, dijéramos, inadaptación, entre comillas, a lo que se espera de ti, te lleva a la adicción, ¿no? Claro. Eso es así. Y luego, a veces, pocas fármacos para controlar esos síntomas de ansiedad o esos síntomas de impulsividad o incluso esos síntomas de inatención. Entonces, pues esto es lo que se hace en todos los trastornos del neurodesarrollo en distintas formas, ¿no? Claro, pero hablando claro no tiene cura. No tiene cura. O sea, esa copita de vino que te tomaste en la playa estando embarazada con tus amigas porque era muy divertido y vas a hacer un baby shower y no sé qué, no sé cuántas, puede llevarte a un déficit cognitivo y conductual en tu hijo permanente para el resto de su vida, con consecuencias para tu hijo, para tu economía personal, para su futuro económico y social. Sé que suena duro decir esto, pero el gasto familiar de no haberte bebido esa copa de vino es que, no, es que si lo supieran no lo harían. Es muy importante lo que acabas de decir, María José. Yo creo que resume muy bien lo que estamos hablando y la importancia de divulgar sobre este aspecto. A mí una cosa que me preocupa siempre cuando leo sobre el síndrome alcohólico fetal y es a medida que nos hacemos mayores y podemos explicar lo que nos pasa, porque siempre tenemos que terminar explicando lo que nos pasa porque necesitamos el relato para nosotros y para el resto. Uh -huh. ¿Qué debe ocurrir con esas personas que dicen que tienen un síndrome alcohólico fetal? Porque, claro, ahí hay un juicio directo a la madre y es inevitable que lo hagamos. Tengo que decir que en mi experiencia, y creo que no hierro si digo que la de la mayoría de compañeros, la mayoría de casos diagnosticados proceden de situaciones de adopción, que por un lado hace más difícil el diagnóstico, porque yo no puedo ir a la madre biológica y decirle, hola, usted consumía alcohol en el embarazo, porque no está.
Y por otro lado, bueno, pues imagínate si ya es complejo crecer sabiendo que tus padres no son tus padres biológicos, pues si a eso le añadimos, bueno, seguramente sucede en casi todos los casos de adopción, sea cual sea la causa, ¿no? No puedes evitar eso. Y luego, en los otros casos, que la verdad que alguno conozco, pero no son la mayoría de los que yo llevo, claro, volvemos al tema familia, ¿no? Esa madre o ese padre están curados de su alcoholismo, no curados, están bien atendidos, están controlando bien su adicción, no han vuelto a recaer, no. La mayoría de veces cuando esto sucede son entornos socioeconómicos con muy pocos recursos, ya no económicos, que es terrible, sino recursos culturales, de conocimiento, ¿no? Entonces, es como toda una maraña de cosas muy difícil de quitar una de otra, ¿no? Pero sí, yo imagino que el sufrimiento para esa persona es doble, porque la Claro. mayoría de las personas con trastorno en el espectro alcohólico fetal alcanzan una cognición, no son los más graves. Los más graves seguramente nunca serán conscientes de esto, pero los menos graves sí. Entonces, y para la propia madre y padre de adopción, a veces eso lo obviamos, pero es un sufrimiento también, porque también hay una desinformación al respecto. Claro. Aunque lo digan, como no se conoce bien qué significa esto del síndrome alcohólico fetal, pues aunque te digan tal y cual, a veces la adopción se produce con unas expectativas que luego no se cumplen y eso da para otro tema, ¿eh? Sí. No en tu podcast, pero existe el rechazo al niño adoptado, existe y es terrible, es un triple estigma horroroso. Ese es un temazo, María José, y es una pena que en este espacio no quepa por la línea editorial que tiene, porque es un temazo, porque he conocido casos cercanos, no de amigos, pero sí de conocidos, en los que intuyes que se está dando algo, no te voy a decir rechazo, pero algo que va por ahí y que no se habla jamás, ¿no? Entonces, Bueno, yo como no soy madre me puedo permitir decir que, por bajar un poco el tono dramático, que sí, no me... Fíjate, te voy a decir una cosa que no tiene absolutamente nada que ver y luego si quieres la quitas. Odio la victimización, es una cosa que no soporto. Creo que, creo que las personas que se victimizan se hacen un flaco favor a sí mismas, ¿no? sí, Entonces, creo que inicialmente puede ser útil, pero vivir en la perpetua victimización es terrible. Y te lo digo a ti que eres ejemplo de lo contrario. O sea, que me permito, si quieres lo quitas, no importa. Pero quiero decir que muchas madres que no tienen ningún problema biológico, que no tienen ninguna adicción, que sus hijos son sanos, muchas madres te dicen, si lo llego a saber, no hubiera sido madre. ya, Esto te lo dicen en la intimidad más absoluta de la consulta y a lo mejor con un niño con un problema banalísimo, que no es la causa de su rechazo a la maternidad, ni mucho menos. Es un momento de confianza, ¿no? Que te comentan, oye, pero es que lo veo tan humano. O sí, sea, yo también, evidentemente suena fatal, pero es que a veces nos olvidan esas cosas, ¿no? Entonces, sí. eh, bueno, las madres son mujeres también, ¿no? Tienen sus inquietudes y a lo mejor por ser madre le ha impedido ser otras cosas, yo qué sé. Claro, yo lo entiendo súper bien, quizá porque ya también tengo una edad, en un momento dado quise tener hijos, pero luego claro, mi vida ha sido tan complicada que luego evidentemente siempre tenía algo que tenía que resolver, ¿no? A nivel personal, pero lo entiendo también que una persona, que un ser humano diga, pues yo no sé si ahora echase para atrás, pues quizá no lo haría, ¿no? Claro. O al revés, ¿eh? O al revés, claro. Para atrás me arrepiento de no haberlo hecho. Claro, claro. Que no, ¿no? La vida es eso, ¿no? Cada momento de tu vida tienes mil decisiones que puedes tomar y es terrible. Bueno, no es terrible, es fantástico, porque según para dónde tienes, dejas detrás otras, ¿no? Exacto. Y eso es bonito, pero a veces duele reconocerlo. Sí, 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 a veces duele porque la sociedad es muy intransigente y el juicio es devastador. Eso los que nos hemos puesto a veces en la picota lo sabemos, ¿no? El juicio social es una brutalidad. Entonces, bueno, pues hay que estar en el momento y poder sostenerlo, ¿no? Si quieres expresarte en esos términos, ¿no? Que hablamos de las madres. Claro, claro, sí, sí. ¿Qué me vas a contar de juicio social? Sí, sí. Sí, sí, sí. Oye, ¿vas a escribir más libros? Sí. Dineros públicas. Ya sabes que yo encantado. De hecho, ahora voy a hacer una cuña publicitaria. Estos son los libros de María José.
Ah, mira. Súper recomendables, editados por Laura Morrón y publicados por nuestra editorial, que estamos súper agradecidos contigo, María José, porque Yo con vosotros, es mutuo. son, son Son una bastante maravilla. emocionantes también. ¿Qué se encontrarían unos padres en estos dos libros, así resumido? Mira, pues el primero lo escribí, como soy así friki que ya se ha visto claramente en esta entrevista, que me da por múltiples temas, ¿no? Este es el primero. Ese es el primero. Pues el primero lo escribí, esto es muy pretencioso, además de friki es pretencioso, pero a mí me gusta mucho, y no tengo ni idea, el arte. La historia del arte, los cuadros, las esculturas, las películas, la música, me gusta mucho. No tengo ni idea, ¿eh? Pero me gusta. Y entonces siempre tengo la cosa de que cuando voy con alguien que sabe y me explica y veo un cuadro, es igual, puede ser el más realista del mundo, puede ser un Antonio López, no me importa. Que dice, ¿qué habrá que explicar aquí? Pues viene una persona que sabe y te lo explica y lo disfrutas como 100 veces más. Pues mi primer libro, La aventura de tu cerebro, tiene esa pretenciosidad. Es explicar lo que todos los padres y madres han vivido desde que somos especie humana, de cómo ven su pequeñín, ¿no? Cómo se va convirtiendo en un adulto, y explicar los pasos que todos conocemos, pero las bambalinas, ¿no? Como la tramoya, como el reverso del lienzo, qué hay detrás que lo sustenta, con qué pigmentos lo hemos hecho, qué hemos utilizado, cómo influye que ahora use esta luz holandesa o me ponga con un expresionismo alemán, ¿no? Un poco, soy friki, lo sé. Y eso ha sido, fíjate qué pretencioso, pero tiene una parte práctica y es que te permite, o sea, lo que busco es un mejor conocimiento del desarrollo biológico del sistema nervioso central reflejado en la conducta que vemos, ¿no? Porque al final nuestra conducta es un reflejo de nuestra biología, no es más, ¿no? Y un poco eso es lo que busca el primero. Y el segundo sigue, entonces, bueno, en el primero, digamos que me puedo atribuir, como no he dicho cosas buenas de mí, pues voy a decir otra. Me Claro. puedo, me puedo atribuir el mérito, si lo tiene, ¿no? De haber organizado el neurodesarrollo en unas etapas que me he medio inventado, pero que están basadas en hechos científicos, pero para divulgarlas me he inventado cómo explicarlo, ¿no? Y creo que esto ha ayudado mucho. De hecho, es una de las cosas que más éxito ha tenido, incluso tú sabes que nos han pedido libros en algunas universidades de Sí. Allende los Mares para hacer cursos de neurodesarrollo. Y yo creo que, y estoy muy contenta de esto, que en alguna manera he influido bastante en cómo se explica hoy en día el neurodesarrollo, que yo no he hecho nada original, simplemente lo original es cómo lo explico, no lo que explico, que no es fruto de mis investigaciones ni de nada novedoso, sino que es del conocimiento médico, ¿no? Y el segundo, pues como yo me dedico a ser médico, me dedico a los problemas, el cerebro en su laberinto, siguiendo también esa línea de cómo de cómo va surgiendo el neurodesarrollo y cómo vamos viendo, pues trato un poco eso que he contado hoy un poco también. ¿Qué son los trastornos del neurodesarrollo? Cuando las cosas no van bien. Y la tesis fundamental del libro también se sale un poco de lo... está aceptado, pero son teorías, ¿no? Yo la tesis que digo es que todos los trastornos son en realidad una expresión de fenómenos muy parecidos. Es decir, algo lesiona o algo impide el buen desarrollo del cerebro, del cerebro como sistema nervioso central, no solo el cerebro, el cerebelo y el tronco y los nervios también, ¿no? Algo lo impide, entonces eso altera el neurodesarrollo. Explico un poco cómo son esas alteraciones, las más frecuentes y conocidas, pues alteraciones motoras como la parálisis cerebral, alteraciones cognitivas como pueda ser el trastorno en el espectro del autismo, o alteraciones conductuales como puede ser el TDAH, como tres paradigmas de lo que vemos. ¿Y por qué todo eso tiene una base común? Porque las personas con parálisis cerebral pueden tener autismo y TDAH. Las personas con TDAH tienen dificultades en la motricidad. Entonces, ahí tiene que haber una base común. Y esto no es algo que tampoco diga yo, no lo digo yo, no soy tan lista, ¿no? Eso es un poco soy bastante lista, ¿eh? Eso es un poco la... Va Doy a quedar fe, muy mal esto. doy fe, doy fe. Es que echo mucho de menos a mis abuelitas, entonces, pues eso es lo que pasa. Eso lo dicen muchos autores y yo estoy en esa línea de pensar que en realidad es... ¿Y la tesis cuál es? Que cuando tenemos un síndrome de causa conocida solemos quitarlo de los trastornos del neurodesarrollo. Por ejemplo, el síndrome de Down. Como ya sabemos que es síndrome de Down, no lo estudiamos dentro de los trastornos del neurodesarrollo. Oye, pues el síndrome de Down tiene problemas motores, tiene problemas cognitivos y tiene problemas conductuales. Y además tiene epilepsia, como muchos trastornos del neurodesarrollo.
Luego, estudiando síndromes que sí conocemos cuál es su origen y su proceso patológico, entre comillas, ¿por qué no vamos a poder estudiar los demás? Entonces, esa es la tesis del libro, pero Vale, puesto para que lo entienda todo el mundo. muy que bien. esto parece terrible lo que he explicado. Oye, ¿y crees que estamos cerca de conocer el cerebro, de salir de ese laberinto o no? No, No, voy a repetirme a Becker. Mientras en el mundo haya... no lo creo. Si miramos atrás, si miramos a un siglo atrás, tampoco muy atrás, lo que sabíamos del cerebro hace un siglo y lo que sabemos del cerebro ahora, la diferencia es abismal, o sea, brutal, nada que ver. Y seguramente vamos a seguir viendo, si no pasa nada, si no hay guerra en Rusia y estas cosas, si Ucrania no está invadida y estas cosas, seguramente vamos a seguir viendo un conocimiento así de exponencial, ¿no? Seguramente. Yo no lo voy a ver, es mayor que tú, no lo voy a ver, pero es que no creo que estemos cerca de eso. ya, Pero eso es súper bonito, ¿no? es Que, súper bonito. Es súper que, bonito que quede mucho camino claro, y mucha suerte a aquellos que lo vayan a transitar. La verdad es que sí. yo creo que estamos muy lejos de eso, pero bueno, es emocionante Sí, trabajarlo. sí que lo es. María José Mas tiene un blog que se llama, Neuronas en crecimiento, que fue el principio de todo. que fue el principio de todo, exactamente. Lo pondré en los comentarios para que podáis seguirlo y en el boletín que siempre pongo referencias que se han comentado en la entrevista, algún enlace a algún artículo concreto, algún libro concreto. Em, María José, ha sido un placer. Eh, Igualmente, siempre es eh, un gusto hablar contigo. sí, para mí también se aprende muchísimo. Tienes además una manera de explicarlo tan divulgativa que se agradece muchísimo. Espero que aporte a madres, padres y bueno, y a aquellos que no lo somos, claro. Yo, si nos conformamos con que la gente entienda que no se tiene que tomar nada de alcohol en el embarazo y antes tampoco, soy feliz. Luego que hagan lo que quieran, pero que lo hagan informados. Exacto, exacto. Bueno, muchísimas gracias. A ti, Oyan, un Un gusto. abrazo grande.